tardes, doctor. Mediante este video yo le voy a hablar sobre el deber del ensayo de las pruebas documentales, periciales y testimoniales en la audiencia de juicio según el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, como introducción tenemos que en el proceso penal ecuatoriano la prueba juega un papel determinante en la construcción del caso y la decisión judicial sobre la responsabilidad penal de un individuo. Dentro de este sistema de justicia ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal establece un marco normativo que regula la admisibilidad y la valoración de los distintos medios de prueba en la audiencia de juicio. Entre estos medios tenemos la prueba documental, pericial y testimonial, el cual representan pilares fundamentales en la búsqueda de la verdad procesal, permitiendo a las partes presentar elementos que sustenten sus argumentos y a los jueces emitir resoluciones con base en criterios de legalidad y razonabilidad. La prueba documental se ha consolidado como un mecanismo esencial en la demostración de hechos jurídicamente relevantes, dando su carácter objetivo y capacidad para reflejar actos, contratos, informes y registros que puedan ser evaluados sin la subjetividad propia de otros tipos de prueba. Por otro lado, la prueba pericial aporta conocimientos técnicos y científicos al proceso, permitiendo la interpretación de datos que requieren un alto grado de especialización. Finalmente, la prueba testimonial introduce el relato de la persona que ha presenciado los hechos en cuestión, ofreciendo una perspectiva humana y directa sobre los eventos analizados. El presente trabajo tiene como objetivo examinar la importancia de estos tres tipos de prueba en la audiencia de juicio penal, estableciendo sus características, fundamentos jurídicos y criterios de valoración según la normativa vigente de aquí del Ecuador. Para ello se aborda el marco legal en el COIP, las doctrinas sobre la admisibilidad de la prueba y la jurisprudencia relevante que ha moldeado su aplicación en el país. Asimismo, se analizará los casos comprobados donde se han debatido la validez y eficacia de estos medios probatorios, permitiendo una comprensión más amplia de su impacto en la administración de justicia. A través de una investigación bibliográfica rigurosa sustentada en fuentes especializadas en el derecho procesal penal, la jurisprudencia relevante y los artículos científicos, se espera aportar un análisis crítico que permita identificar fortalezas y desafíos en el uso de las pruebas documentales, periciales y testimoniales en el sistema penal ecuatoriano. La correcta aplicación de estos medios probatorios es clave para garantizar el respeto al debido proceso y obtención de fallos judiciales, fundamentos en evidencia objetiva y verificable. Tenemos como marco teórico y análisis, tenemos la prueba documental. La prueba documental es un elemento central en la administración de justicia penal, ya que permite demostrar hechos mediante documentos escritos, gráficos, electrónicos o audiovisuales con contenido verificable. En el contexto del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, su uso es fundamental para la construcción de argumentaciones jurídicas y la demostración de la existencia o inexistencia de hechos ilícitos. La importancia de la prueba documental radica en su capacidad de ofrecer evidencia objetiva y estable a lo largo del tiempo, a diferencia de otros medios probatorios como la prueba testimonial, que depende de la memoria y credibilidad de los testigos. Los documentos suelen tener un alto grado de confiabilidad debido a su pertenencia y a su trazabilidad. La definición y los tipos de documentos relevantes. Según la doctrina procesal, los documentos utilizados como prueba pueden dividirse en las siguientes categorías, como documentos públicos. Los documentos públicos son aquellos emitidos por funcionarios estatales o instituciones oficiales a lo que otorgan un alto grado de autenticidad y valoración probatoria. Algunos de estos ejemplos son documentos públicos en el cual tenemos el certificado de antecedentes penales, actas notariales, resoluciones judiciales, registros civiles y administrativos. Estos documentos gozan de presunción de la veracidad, lo que implica que se consideran auténticos salvo prueba contraria.
Tenemos también los documentos privados. Los documentos privados son aquellos que generan por individuos o entidades privadas sin intervención de funcionarios públicos. Para que estos documentos sean admitidos en juicio, deben cumplir con requisitos de autenticidad y pertenencia. Ejemplos comunes que incluyen los contratos comerciales o laborales, correspondencia entre partes, registros financieros y bancarios. Si bien estos documentos pueden servir como evidencia, su valoración probatoria depende de su contenido y de la posibilidad de verificar su autenticidad. Los documentos digitales y audiovisuales, en cual es el avance tecnológico el que ha ampliado el aspecto de documentos admisibles en juicio, incluyendo pruebas digitales como correos electrónicos, mensajes, redes sociales y grabaciones de audio o video. La autenticidad de estos documentos suelen validarse mediante análisis forenses digitales y aplicación de los protocolos de cadena custodia. Los requisitos de admisión en el Código Orgánico Integral Penal. En el Código establece criterios escritos para la admisibilidad de prueba documental en juicio. Entre los principales requisitos se encuentra la autenticidad y legalidad. La autenticidad del documento se verifica a través de las firmas, sellos oficiales y mecanismos tecnológicos como firmas digitales. Además, deben haber sido obtenidos de manera lícita sin violar derechos fundamentales. La cadena custodia. Para documentos sensibles como grabaciones de videos, registros electrónicos, la cadena de custodia es esencial para garantizar que no ha sido alterado. Estos procedimientos implican como registros detalles de origen del documento, identificación de las personas responsables de su manejo, almacenamiento seguro para evitar modificaciones. Pertenencia y valoración judicial. Un documento debe ser pertinente al caso y aportar información relevante que incluya en las resoluciones del juicio. Su valoración por parte del juez debe realizar bajo el principio de sana crítica, considerando factores como la coherencia con otras pruebas y la confiabilidad de las fuentes. En caso de las pruebas documentales en decisiva. Las pruebas documentales han sido determinante en diversos casos penales, especialmente en delitos relacionados con corrupción, falsificación y criminalidad financiera. Delitos de corrupción y la administración pública. En procesos judiciales por corrupción, documentos como contratos de licitación y actas de adjudicación han servido para demostrar irregularidades en la concentración pública. Aquí en el Ecuador, en varios casos de gran relevancia han utilizado pruebas documentales para establecer vínculos entre funcionarios públicos y actos ilícitos. Falsificación de documentos. El delito de falsificación de documentos es recurrente en el ámbito penal. En estos casos se realiza un análisis pericial para determinar si el documento ha sido alterado. Elementos como firmas, sellos y características tipográficas son examinadas para verificar su autenticidad. Delitos financieros y lavado de activos. En investigaciones sobre lavado de activos, documentos como estados de cuentas bancarios y registros contables han sido fundamentales para rastrear transacciones fraudulentas. La prueba documental permite establecer conexiones entre diferentes autores y relevantes estructuras de financiamiento ilícito. La jurisprudencia y la aplicación aquí en el Ecuador. La Corte Nacional de Justicia ha desarrollado procedentes relevantes sobre la valoración de las pruebas documentales a través de diversas sentencias. Se ha consolidado la doctrina de que estos documentos deben ser evaluados en conjunto con otros medios probatorios y no de manera aislada. Uno de los criterios más importantes de la jurisprudencia ecuatoriana es la compatibilidad probatoria, que establece que los documentos deben ser analizados con el contexto del caso y ser corroborados con otras evidencias disponibles. La prueba pericial en el juicio penal, en el cual el perito es un experto en una disciplina específica cuya función es aportar conocimientos técnicos o científicos al proceso penal. Su intervención es fundamental cuando el juez o las partes requieren información especializada para interpretar
pruebas o hechos relevantes. Las características del perito. Según el Código Orgánico Integral Penal, el perito debe cumplir con ciertos requisitos. Especialización. Debe contar con formación y experiencia en la materia objeto del análisis. La imparcialidad. No debe tener vínculos con las partes del proceso que puedan comprometer su objetividad. El rigor técnico. Su informe debe basarse en métodos científicos reconocidos y en evidencia verificable. Funciones del perito. Las funciones del perito es: el perito tiene un papel clave en el juicio penal que incluyen la elaboración de informes técnicos sobre las pruebas físicas, digitales o biológicas, la explicación del hallazgo ante el juez y las partes. Tenemos el procedimientos para la práctica de las pruebas periciales. En el Código Orgánico Integral Penal establece que un procedimiento estructurado para la importancia de la prueba pericial es un juicio penal. Este proceso incluye varias etapas: la solicitud y designación del perito, recolección y análisis de evidencia, elaboración de informe pericial, presentación de la audiencia de juicio. Ejemplo de cómo se contraviene un peritaje en el juicio. La prueba pericial no es absoluta y puede ser cuestionada por parte contraria. Un ejemplo común de contravención ocurre en casos de análisis forenses de documentos. Un caso hipotético es la falsificación de las firmas, presentación del informe pericial. Un perito caligráfico determina una firma en contrato si es falsa, basándose en el análisis grafológico. La impugnación por la defensa. La defensa argumenta que el método utilizado no es fiable y presenta otro perito con una conclusión diferente. Interrogatorio cruzado. Ambos peritos son interrogados sobre su método y hallazgo. Decisión sobre el juez. El juez evalúa la solidez de los informes y decide cuál tiene mayor credibilidad. Este proceso demuestra que las pruebas periciales pueden ser debatidas y su valoración depende de la calidad del análisis y la argumentación de las partes. Tenemos por otro lado la prueba testimonial en el juicio. La prueba testimonial es un medio. Las pruebas testimoniales en el juicio penal. Las pruebas testimoniales es un medio probatorio fundamental en el proceso penal, ya que permite reconstruir los hechos a través de las declaraciones de las personas que han presenciado o tienen conocimiento sobre el caso según el Código Orgánico Integral Penal. El testimonio puede provenir de las víctimas, testimonios presenciales, testigos de referencia o expertos que han intervenido en la investigación. Características del testimonio. El testimonio debe cumplir con ciertos requisitos para considerar válido en el juicio, como la veracidad. El testigo debe declarar bajo juramento con un compromiso de decir la verdad. Imparcialidad. No debe tener intereses personales en el caso que puedan afectar su objetividad. Coherencia. Su relato debe ser consciente y no presentar contradicciones graves. Pertenencia. Debe estar relacionado con los hechos de investigación y aportar información relevante. La normativa de valoración de la credibilidad del testigo, según el Código Orgánico Integral Penal, establece las reglas claras para la valoración del testimonio del juicio. La credibilidad del testigo se analiza bajo el principio de sana crítica, lo que implica que el juez debe evaluar la coherencia, imparcialidad y el contexto de la declaración. Tenemos el interrogatorio por el fiscal. El fiscal tiene la responsabilidad de presentar testigos que respalden su teoría del caso. Durante estos, el interrogatorio tiene la fórmula de preguntas abierta para que el testigo exponga su versión. Busca establecer la relación del testigo con los hechos investigados y presenta pruebas que corroboren su declaración. Las contrainterrogatorias de la defensa. La defensa tiene el derecho de cuestionar la credibilidad del testigo mediante el contrarrogatorio. En esta fase se formulan las preguntas cerradas para evidenciar inconsistencias. Se exploran posibles sesgos o motivaciones personales del testigo. Se conforma
el testigo con las pruebas que contradigan su versión. Tenemos la prueba documental en el cual tenemos las ventajas como objetividad y pertenencia. Los documentos ofrecen evidencias estables y verificables a lo largo del tiempo. Facilidad del acceso. Pueden ser obtenidas de registros públicos o contratos de documentos administrativos. Valor probatorio sólido. En muchos casos de los documentos públicos tienen presunción de autenticidad. Los desafíos son la clasificación y manipulación. Existe el riesgo de alteración de los documentos, lo que requiere el peritaje especializado. La dificultad de la interpretación. Algunos documentos requieren el análisis técnico para determinar su relevancia. Problemas de admisibilidad. Si no cumplen con requisitos de autenticidad y pertenencia, pueden ser excluidos del juicio. Tenemos la prueba testimonial. Las ventajas es el acceso directo a los hechos. Los testigos pueden proporcionar relatos detallados sobre los eventos claves. La flexibilidad en la presentación pueden ser utilizadas en diversos tipos de delitos y situaciones procesales. El impacto en el tenemos así las pruebas periciales, en el cual es la regulación estricta de los peritos, crear un registro nacional de peritos con estándares de imparcialidad y competencia técnica, el uso del peritaje multidisciplinario, en el cual incorpora equipos de expertos en los casos complejos para garantizar análisis más completos. Mayor control judicial sobre los peritajes. Exige fundamentos detallados en la valoración de informes periciales. Como conclusión tenemos el adecuado manejo de las pruebas en la audiencia de juicio penal es un pilar fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos de las partes involucradas. Las pruebas documentales, periciales y testimoniales desempeñan un papel crucial en la construcción de la verdad procesal, permitiendo a los jueces tomar decisiones fundamentadas en las evidencias objetivas y verificables. Sin embargo, la correcta admisión, presentación y valoración de las pruebas requiere un marco normativo sólido y a una aplicación más rigurosa de los principios de legalidad, pertenencia y utilidad. Muchas gracias.